Bien, como decíamos hace un momento, la fórmula breve del credo, que es el credo que heredamos de los apóstoles, dice: creo en Dios Padre. Pero el credo niceno-constantinopolitano, que es la forma larga del credo, dice: creo en un solo Dios. Es decir, que ahora la Iglesia se fija en ese elemento también que es fundamental. Por eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 200: con estas palabras comienza el símbolo niceno-constantinopolitano, la confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza. Es inseparable de la confesión de la existencia de Dios. Y asimismo también fundamental: Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por substancia y por esencia. Un solo Dios. Esto es también fundamental. Los apóstoles, como vivían y predicaron y ejercieron su ministerio en un ambiente judeocristiano donde no se cuestionaba la unicidad de Dios, porque ya desde el Antiguo Testamento había toda esta fe en el único Dios, pero ahora en el 325, en el encuentro de la fe con esa cultura politeísta, esa cultura greco-romana, ahora la Iglesia tiene también que fijarse en este otro elemento que aparece en las Sagradas Escrituras: la unicidad de Dios. Dios es único y es una verdad fundamental. Por eso el aporte de la fe en un solo Dios y en un Dios creador es revelación divina. Por eso esta verdad la aprenden los demás pueblos, que eran todos politeístas, de la fe judeocristiana, Y por eso la Iglesia va a subrayar esta unicidad de Dios, aunque hay tres personas distintas, pero un solo y único Dios. Y no puede haber más que un solo Dios. Por eso podríamos decir que la unicidad de Dios es inseparable de la confesión en la fe, en la existencia de Dios. No puede haber varios dioses, eso es contradictorio. Dios es solamente uno. Eso incluso racionalmente es así. La razón dice que no puede haber dos dioses, Hay un solo Dios, pero hay tres personas distintas. Un solo Dios por naturaleza, por sustancia, por esencia. Un único Dios, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas distintas, eso sí, porque el Padre, podríamos decir, es Padre, el Hijo es el que se encarna, el que viene aquí a la tierra, no es el Padre, sino el Hijo. Aunque la acción del Padre y del Hijo es una sola, porque donde está el Padre también está el Hijo, y el que ha visto a Jesús, el Hijo, ha visto también al Padre, nos dice el mismo Jesús, es decir, ha visto lo fundamental de Dios, lo esencial de Dios, que es el amor, la misericordia, la gracia, la verdad, la luz. Son distintos en cuanto a personas, pero una única esencia, un único Dios, que es Señor y dador de vida, también gracias, y que se nos manifiesta así en su Espíritu Santo, y así lo confesamos también en el credo. A Israel, su pueblo elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Por los profetas Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, el único. Vuélvanse a mí y serán salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios. No existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo: solo en Dios hay victoria y fuerza.
Y es por eso que toda idolatría es pecado, es un pecado contra el primer mandamiento, es un pecado contra esta profesión de fe, de la confesión de un único Dios. Y de ahí que nada, ni en el cielo, ni en la tierra, ni personas, ni cosas, ni dinero, ni ninguna otra realidad, yo la debo poner en el lugar del único Dios. Jamás. Y por eso es que solo en Dios hay salvación, solo en Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces nosotros los hombres ponemos otras cosas en lugar de Dios? Amamos otra cosa, incluso le sacrificamos nuestra propia vida. ¿Cuántas personas pierden, podríamos decir, también su existencia buscando dinero, buscando fama, buscando aplauso? Idolatría, que en definitiva terminan, podríamos decir, agotando y esclavizando a la persona. Y gracias y dichoso aquel que aún, si que el Señor quizás le conceda la gracia de ver la equivocación, de poner la fe en otras cosas que no es el único Dios vivo y verdadero, aquel que no falla. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu y todas las fuerzas. Deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor. Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el Dios único. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. O sea, tres personas distintas, un único Dios, una única naturaleza divina. Así como hay una única naturaleza humana y somos millones los que habitamos en la tierra, así también en el seno de la Santísima Trinidad hay una única naturaleza divina con el mismo poder, con la misma sabiduría, también dignos de la misma gloria, del mismo honor, del mismo culto, pero una única naturaleza divina manifestada en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Por eso confesamos a Jesús también como el Hijo de Dios vivo, como Dios y Señor de nuestra vida, de nuestras almas, en el que encontramos salvación, el único mediador entre el cielo y la tierra. Que el Señor derrame sus gracias, que derrame su Espíritu sobre cada uno de nosotros y nos ayude a seguir profundizando en este misterio de la fe y les bendiga a cada uno de ustedes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.